Hoy vamos a estar alrededor de un tema que venimos desarrollando ya desde el pasado mes sobre Dios y el sexo. Nuestra congregación decidió que durante un tiempo vamos a estar dedicando los jueves, un jueves al mes, a hablar de esta temática, y para ello contamos con la presencia de personas expertas, personas que son hermanos en la fe y con un perfil reconocido por las congregaciones respectivas, que van a desarrollar esta temática. Hoy contamos de nuevo con Francisco Mira, al cual le damos la bienvenida. Acabo de ver que se ha incorporado puntualmente a esta sesión y nos alegramos de volverle a ver en esta segunda parte del tema que está desarrollando. El pasado 20 de enero hablaba sobre creación y origen de la sexualidad, y hoy va a desarrollar el propósito y panorama bíblico de la sexualidad. Aunque ya le conocemos, él fue presentado la semana anterior, el mes anterior, solo recordar que él es psicólogo de profesión y pastor en la iglesia que se congrega en la calle Verdi de la ciudad de Barcelona, y ha sido por muchos años secretario general de los grupos bíblicos unidos, que engloba pues los jóvenes en institutos, GBE, los universitarios, GBU, y también los graduados GBG. Y además era responsable de la editorial Andamio, donde tantos documentos se han generado para la edificación de la iglesia. Por tanto, le damos las gracias. Sabemos que tienes una vida azarosa y te damos las gracias por dedicar tu tiempo a preparar y a acompañarnos en este lugar, donde también damos la bienvenida a las personas que se han conectado y las que están en la sala. Sabemos que es un tiempo que vamos a destinar a la edificación, y por eso recordaré pues, que la edificación de la iglesia es un tema de oración que debiera ser constante, debiera ser un asunto que tuviéramos presente, además, obviamente, de la necesidad, de la enfermedad y de todos los aspectos que nos preocupan. Voy a empezar con una oración para no dilatar mucho más el tiempo y poder dejar luego un tiempo de preguntas después de la intervención de Francisco, y para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, que con toda seguridad está en sus manos mucho antes de que nosotros hayamos llegado a esta sala. Señor, te damos gracias porque sabemos que eres una realidad presente en nuestras vidas, y te pedimos que nos ayudes a entender la profundidad del mensaje que tú quieres transmitirnos a través de nuestro hermano Francisco, sobre el cual te damos gracias, Señor, por la bendición que tiene de conocer el tema antes que nosotros, de haberlo profundizado, de haberlo meditado a la luz de tu palabra, y que ahora nos lo va a transmitir en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Pues Francisco, yo no entretengo más. Cuando tú quieras podemos comenzar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por poder estar con, diréis ustedes, estar con ustedes en este tiempo. Acabo de salir de la reunión de oración de nuestra iglesia y ahora nos ponemos a hablar de sexualidad. Y alguno dirá, vaya locura, ¿eh? Y cómo pasar de un tema a otro, un tema tan espiritual como la oración, a hablar de un tema, podríamos decir, tan del día a día como es la sexualidad. Pues hace un mes mencionaba que espiritualidad y sexualidad son amigas. Y esto es muy importante, porque no siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia los creyentes hemos tenido clara esta cuestión. Probablemente estamos viviendo, en cuanto a comprensión bíblica de este tema, el mejor momento de la historia. Y esto es muy importante decirlo. Tenemos el privilegio en nuestros días, una gran cantidad de materiales, de escritos, de reflexión bíblica y teológica que apoya una visión en la que la espiritualidad y la sexualidad deben verse como amigas. Así que
este era uno de los énfasis que hacía el día pasado. También os decía que el mensaje bíblico es positivo en cuanto al tema de la sexualidad. Deben ser amigas y es una visión positiva. Muchas veces asociado la idea de sexualidad con lo sucio, con lo negativo, con lo problemático, con lo conflictivo, y no siempre es así en la palabra de Dios. Hay todo un libro de los 66, el Cantar de los Cantares, inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró el resto de libros y que nos hablan de una forma muy edificante y muy hermosa de esta cuestión. En tercer lugar, y haciendo un poquito de resumen de lo que vimos el otro día, decíamos que Dios es el creador de la sexualidad. Por eso la visión es positiva y por eso los creyentes tenemos que tratar como amigas sexualidad y espiritualidad. Y en cuarto lugar, decíamos que Dios no solo creó la sexualidad, sino que la asoció al placer sexual. El creador del placer sexual no es el diablo, es Dios. Y lo asocia a la sexualidad. Tiene motivos. Hay propósito en ello. Así que estas eran las 4 ideas principales que el primer día, hace un mes, compartimos. Hoy damos un paso más y vamos a ver el propósito de la sexualidad. Vamos a dedicar una primera parte del tiempo a considerar cuál es el propósito con el que Dios crea la sexualidad. Y en una segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver lo que podríamos llamar un panorama bíblico de la sexualidad. Qué importante es entender qué pasó al principio en la creación con la sexualidad y qué pasó después de que el ser humano se rebeló y desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, entró en el mundo, vivió como uno de nosotros, murió por nosotros, resucitó y nos ha abierto camino a la gloria? ¿Y qué será de la sexualidad en la gloria? Pues alguna pincelada vamos a ver hoy. Así que, propósito de la sexualidad. Mirad, ahí hemos de ver siempre Génesis 1 y 2 como los 2 capítulos que señalan los grandes principios de la creación, y en esos 2 capítulos podemos encontrar principios para cualquier temática, incluida la sexualidad, además esta de una manera muy explícita en el capítulo 2. Fijaos que en el capítulo 2, verso 18 de Génesis, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí, en esa afirmación y declaración de Dios, está encerrado y bien planteado el propósito de la sexualidad. En su nivel más esencial, el propósito de la sexualidad viene a responder a la mayor y más profunda necesidad del ser humano: comunión, necesidad de relación, necesidad de intimidad, necesidad de pertenencia a otro. Así que fijaos, hasta aquel momento en la creación, en el capítulo 2, pues dentro de la especie humana solo se había creado a una parte. No es bueno que el hombre esté solo. Y es a continuación cuando dice el Señor: le haré ayuda idónea para él. Así que fijaos que el gran propósito, pues, de la sexualidad es comunión, relación, intimidad y pertenencia. Y esto es muy importante.
Entender el propósito que Dios tiene para la sexualidad nos ayuda a enfocar correctamente el tema. Por ejemplo, en nuestros días, ¿cuál dirían nuestros contemporáneos que es el propósito de la sexualidad? Pues en el siglo XXI, sobre todo estaríamos hablando del placer. Lo que se destaca y lo que está de alguna forma sexualizando casi toda la vida en el siglo XXI, desde la publicidad hasta las redes y demás, es la dimensión del placer. Así que, ¿ese es el propósito de la palabra de Dios cuando nos habla de la sexualidad? No. El placer es una parte importante, la Biblia lo reconoce, pero no es el gran propósito. En otros momentos se ha dicho que el propósito de la sexualidad es la reproducción. ¿Es ese el único y el gran propósito de la sexualidad? No. En Génesis 2:18, cuando Dios decide crear esa doble versión humana, lo masculino y lo femenino, él habla de la necesidad de combatir la soledad y, por lo tanto, en el principio de la creación de la sexualidad está la comunión, la relación y la pertenencia. Así que fijaos cómo cuando empezamos a tener claro el propósito, pues todos los temas van encajando. Por ejemplo, podríamos seguir desarrollando esta idea. El placer sexual desde la perspectiva bíblica es un medio, no es el fin. Cuando los jóvenes, los adultos hoy en día inician una relación sexual casi sin conocerse, casi sin tener conocimiento unos de otros, con el fin de obtener placer, están desenfocando esa necesidad esencial de relación. El amor erótico es un medio para enriquecer la relación personal, pero no es la finalidad. Así que cuando sobreestimamos la dimensión del placer y se deja a un lado la relación personal, pues estamos perdiendo mucho, ya que la dimensión de las relaciones es mucho más amplia y mucho más rica. Dios nos creó hombres y mujeres, y la sexualidad tiene que ver con esa diferenciación entre hombres y mujeres. Y lo importante de esa diferenciación sexual es las relaciones, el mitigar la soledad. Y por lo tanto, en una visión amplia de la sexualidad, que no tiene que ver con la genitalidad, con la dimensión del acto físico, el acto sexual, pues nos damos cuenta en ese punto de que podemos vivir la sexualidad sin genitalidad y ayudarnos y crecer en las relaciones. Es una visión amplia de la sexualidad. Veremos que la sexualidad en su dimensión genital, física, el acto sexual, Dios lo encuadra dentro del matrimonio exclusivamente. Pero no pensemos que la dimensión física y sexual y demás es lo más importante de la sexualidad, es solo una parte de ella. La parte más importante es la relación. Y hombres y mujeres necesitamos relacionarnos independientemente de la relación matrimonial, y esto da sentido, enriquece nuestras vidas y nos necesitamos unos a otros. Así que
En este punto, el enfoque bíblico se desmarca de lo que llamamos la nueva moral sexual. Esa nueva moral sexual que relativiza todos los principios bíblicos y que nos dice que el placer sexual es un fin en sí mismo. Una necesidad que tiene que ser satisfecha porque si no vamos a vivir reprimidos. Esto es lo que nos dice la nueva moral sexual apoyada en la psicología, en una sociología que quiere de alguna forma cambiar el modelo familiar, etc. Así que a estos les tenemos que decir nosotros que el placer sexual es un medio al servicio de una relación más profunda y completa. Pero también se desmarca, como ya he apuntado antes, el enfoque bíblico de la perspectiva religiosa tradicional, en nuestro contexto el catolicismo romano mayormente, al afirmar que el propósito básico de la relación sexual, el acto sexual, es la reproducción. La palabra de Dios nos dice que no. La palabra de Dios sitúa, como hemos dicho, en la comunión y en la relación, el propósito incluso de la relación física, de esa dimensión física de la sexualidad. El acto sexual está orientado desde la perspectiva bíblica a la unión íntima de las personas. Así que es más importante en cuanto al propósito de la sexualidad la comunión y la comunicación que la reproducción. Y esto puede llamar la atención, pero es así como la palabra de Dios lo plantea. Justo en el momento de la creación de la diferenciación sexual y la sexualidad como consecuencia, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y fijaos que asumir este planteamiento bíblico supone, en esta relación última, al decir que la finalidad principal no es la reproducción, es clarificar dos cuestiones importantes. La primera, desde la perspectiva bíblica podemos decir que es posible y necesario el uso de medios anticonceptivos. Y esto quizá a algunos mayores de entre vosotros os puede chocar, porque hemos visto los medios anticonceptivos como algo pues, que no era natural y que por lo tanto la Iglesia del Señor no podía recomendarlos. Pero no es así. Fijaos que aquí es donde hay una diferencia más importante en las posiciones protestantes y evangélicas respecto del catolicismo romano. El catolicismo romano en su catecismo todavía hoy día, y bueno, es una de las cuestiones por la que se cuestiona la enseñanza de la Iglesia la Iglesia católica romana, por una buena parte de la sociedad, insiste en que los métodos anticonceptivos no están reconocidos en la palabra de Dios y apoyados por la palabra de Dios. Los evangélicos, los protestantes, decimos que sí. ¿Por qué? Si la finalidad de la relación, de la sexualidad, incluso del acto sexual, es la comunión íntima entre un hombre y una mujer, quiere decir que no todos los actos de relación física deben perseguir la reproducción. Es decir, debemos poder tomar medidas para protegernos y hacer lo que podríamos decir una planificación familiar responsable. No todo el encuentro sexual entre un matrimonio debe estar orientado hacia la reproducción y no debe estar bajo el temor de quedar embarazada la esposa, un acto que es placentero y que el Señor quiere que disfrutemos.
y que crea intimidad y nos hace mucho bien emocional y en otros niveles de nuestra vida. Así que este es un punto importante. Si el propósito de la sexualidad es la comunión, el uso de los métodos anticonceptivos es éticamente permisible, desde la perspectiva bíblica. Ahora bien, permitidme una matización, esto ya es hilar fino, pero es importante. Hay métodos anticonceptivos que podríamos llamar son del tipo abortivo. Son estos métodos que no solo impiden que las células sexuales masculina y femenina se unan, sino que incluso actúan cuando se ha producido dicha unión o fecundación. Por ejemplo, la píldora del día después es un método anticonceptivo muy eficaz. Es tan eficaz que no es preventivo, sino que incluso actúa cuando las células ya se han fecundado, y una vez que se han fecundado las células masculinas y femeninas sexuales, el proceso de la vida es imparable y no estamos autorizados a detener. Así que los métodos anticonceptivos de tipo abortivo, que los hay, estos no serían éticamente aceptables para nosotros como pueblo de Dios y como creyentes. Pero hay muchos métodos anticonceptivos que no son abortivos, que son los que se denominan pues barrera. Por ejemplo, el preservativo es uno de los métodos más eficaces y que impide la fecundación sin ser abortivo. Es decir, en ningún momento, salvo que haya un fallo, que los hay, no es un método 100% seguro, es bastante seguro, pero no 100%, lo que hace es impedir la unión sexual. Entonces ahí no hay problema ético. Y por lo tanto, los métodos anticonceptivos que no son abortivos, algún tipo de píldoras, no todos los tipos de píldoras son abortivos. Hay la píldora que trabaja con los niveles de hormonas y hace que se impida la fecundación. Por lo tanto, eso tampoco es abortivo y sería legítimo usarlo. Así que es muy importante esta cuestión, ya que el propósito de la sexualidad es la comunión. Los métodos anticonceptivos no abortivos son legítimos en el uso de nuestra relación sexual, los matrimonios creyentes. Y una segunda clarificación. Fijaos que podemos afirmar desde la perspectiva bíblica que un matrimonio que no haya tenido o que no pueda tener hijos es un matrimonio pleno y no de segunda categoría. Hay muchos matrimonios que han vivido con la culpa, el estigma de no poder tener hijos, por problemas fisiológicos, por problemas de diferente naturaleza. A veces no se puede concebir y si se concibe no es estable la concepción y entonces se producen abortos naturales. Así que muchos han tenido que vivir con esa dificultad, no han podido experimentar la paternidad natural, pero eso no hace del matrimonio un matrimonio de segunda categoría. El propósito de la sexualidad es la comunión y un matrimonio, aunque no pueda tener hijos, puede vivir plenamente el propósito también de la sexualidad. La finalidad del matrimonio es el compañerismo, la amistad, la relación entre un hombre y una mujer. Si como resultado de esa relación fructifica en la concepción y paternidad consiguiente, el matrimonio vivirá pues esa nueva dimensión de tener hijos y de la paternidad.
pero aquellos matrimonios que no alcancen la fecundidad natural no son matrimonios de segunda categoría. Y esto es muy importante también dejarlo claro. Así que esto en cuanto al propósito. Podríamos decir muchas más cosas, pero prefiero que queden algunas ideas importantes claras y algunas aplicaciones, como hemos mencionado, y a partir de ahí que podamos ir construyendo. Vamos a ver ahora la segunda parte, el panorama bíblico teológico de la sexualidad. Fijaos que es muy importante pensar bíblicamente. Para el creyente, la autoridad máxima en cualquier área y tema de la vida es la palabra de Dios. No es lo que dice los periódicos, no es lo que dice la filosofía, no es lo que dice la ciencia en primer lugar, es lo que dice la palabra de Dios. Así que es muy importante entender bien la cuestión de la sexualidad desde todo el conjunto de la Biblia. Y mirad, hay 4 momentos, 4 grandes etapas que nos ayudan a encuadrar cualquier temática. Hoy vamos a ver la temática de la sexualidad, pero podríamos hacer el mismo ejercicio y tener una formación y una visión muy rica sobre el tema del trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? Pues la Biblia habla del trabajo en 4 momentos muy diferentes, que ahora vamos a mencionar cuáles son. Y lo mismo podríamos decir de la ecología, que está tan de moda. ¿Qué dice la Biblia de la ecología? Pues cuando entendemos bien esos 4 momentos de la revelación, nos ayuda a encuadrar y a enmarcar casi cualquier temática. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento es el de la creación. Y de hecho, tanto hace un mes como en la primera parte de la sesión de hoy, he estado centrándome básicamente en ese momento. Cómo Dios creó y por qué Dios creó la sexualidad. Y fijaos que hemos visto, haciendo un resumen de Génesis 1:27 y de Génesis 2, del 18 al 24, que varón y hembra los creó, ambos a imagen de Dios, tanto hombres como mujeres contenemos la imagen de Dios. Eso nos da una igualdad y por tener la misma imagen de Dios, hombre y mujer tenemos la misma dignidad. No hay uno más digno que otro. El hombre y mujer fueron creados para vivir en comunidad, en familia, en matrimonio. La soledad no es buena. Dios quiere lo mejor, comunión, amistad y compañerismo. Dios crea a la mujer en igualdad, pero no idéntica. Hombre y mujer somos iguales, pero no idénticos. Hay diferencias entre hombre y mujer, aunque el feminismo más extremo en nuestra actualidad y a lo largo de la historia niegue esas diferencias. Otros niegan la existencia de Dios. Cada uno es responsable de lo que cree, pero cuando Dios crea a la mujer la hace en igualdad, pero no idéntica. Y por no ser idéntica, se convierte en la relación con el hombre en alguien complementario. Es decir, hombre y mujer nos complementamos y la unidad resultante es mucho más rica y mucho más plena. Y fijaos cómo acaba el capítulo 1 y 2 de Génesis. El capítulo 1, en el verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Así que la etapa de la creación el resultado es bueno
y no en nivel bajo, en gran manera. Y también dice Génesis 2:25, el final del capítulo 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Precioso. Poder ser transparentes, no ocultar nada, estar desnudos, entre comillas, no solo literalmente. Esa comunicación e intimidad fluida entre un hombre y una mujer, dice, y no se avergonzaban. No había temores, no había conflicto, no había vergüenza, no había culpa. Así que la primera etapa del panorama bíblico es la creación. Y Dios lo creó todo bueno en términos de la sexualidad y en otros aspectos, pero hoy estamos hablando de la sexualidad. Así que el propósito de Dios en cuanto a la sexualidad es bueno, es positivo, es placentero, tiene mucho sentido y significado. Pero ¿vivimos hoy en la etapa de la creación? No. La creación no sabemos cuánto tiempo duró, pero por lo que respecta a la Biblia y a la revelación, ocupa solo 2 capítulos del primer libro. Así que en un sentido podríamos decir que aunque no sabemos la duración de ese momento en el que no existía el mal y el pecado y sus consecuencias dentro de la creación visible, en la revelación es muy breve. Y el gran segundo etapa de este panorama bíblico es la caída, lo que los teólogos llaman la caída. ¿Qué entendemos por caída? Pues es la caída, es la idea de ruptura. El ser humano quiere llegar a ser igual que Dios, es tentado por la serpiente, por el diablo. Así que Dios no quiere que comáis. Es que si coméis seréis como dioses. Seréis como Él. Y el hombre, el ser humano, hombre y mujer, asumió esa tentación, cayó en la tentación, por eso hablamos de caída, desobedeció a Dios, falló, pecó, serían sinónimos, y eso trajo muchas consecuencias. A partir después de la luminosidad de Génesis 1 y 2 en cuanto a la sexualidad, Génesis 3 nos presenta y empieza a aparecer con todo lo que viene después en el libro de Génesis, un panorama muy sombrío. Y la caída trastoca toda la relación sexual y de la plenitud de la creación se pasa al conflicto de la caída. Fijaos lo que dice Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Aquí tenemos una primera consecuencia del pecado, la desobediencia de Adán, de Eva, en el área de la sexualidad. Fijaos que la vocación compartida entre hombre y mujer de la maternidad la van a tener que experimentar con dolor y con sufrimiento. Multiplicaré en gran manera los dolores. Con dolor darás a luz los hijos. Y no es solo el aspecto físico del parto. El parto es un momento de un gran esfuerzo, de una concentración de energía, inversión de energía impresionante. Produce dolor y desgasta física, anímicamente. Después uno o una se repone, pero realmente es duro.
Pero no solo es el acto del parto, es todo el proceso de la maternidad en conjunto. La crianza de los hijos, la educación de los hijos, va a ser dolorosa. En un mundo imperfecto, en un mundo en el que el ser humano se aleja del Creador, rompe con el Creador, la sexualidad y algunas dimensiones de ella, o consecuencias de ella, se van a ver teñidas de dolor. Pero el mismo versículo, Génesis 3:16, fijaos qué concentración de ideas, dice, y tu deseo será para tu marido. Es decir, la voluntad del hombre, del marido, se va a imponer sobre la mujer. Y tu deseo será para tu marido. Aquí hay un choque de voluntades. Aquí la guerra entre hombre y mujer está servida. Lo que era una cuestión de identidad, ser hombre, ser mujer, se confunde con la cuestión de género y de poder. Esta no es la voluntad de Dios. Que Génesis 3:16 diga que y tu deseo será para tu marido, eso no quiere decir que la Biblia apoya el machismo, ¿no? Eso quiere decir que el machismo es la consecuencia de la desobediencia del ser humano respecto de Dios. Es una de las consecuencias. No era la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios. Pero es la realidad a causa de la desobediencia que nos toca vivir. Y fijaos lo que dice el mismo verso, Génesis 3:16. Y él, el varón, se enseñoreará de ti. Por si nos quedaba alguna duda, el varón se enseñoreará de ti. Las relaciones se descompensan. De la complementariedad se pasa a la competitividad, al enfrentamiento y a la violencia. Aparece el machismo, surgen las armas de mujer y eso va a tomar, ese conflicto tomará muchas formas. La violencia machista no es, insistimos, la voluntad de Dios. El que el texto bíblico diga y él se enseñoreará de ti, no expresa la voluntad de Dios, expresa la realidad humana. La consecuencia del pecado en la humanidad. Pero no son solo estas diferencias, aparecen otras. Realmente los planes de Dios ideales son trastocados y aparecen muchos conflictos en la sexualidad humana. Por ejemplo, en Génesis 16:1 encontraremos un indicio de lo que podríamos llamar problemas de fertilidad. La esterilidad, en el caso de las mujeres, va a ser un episodio recurrente y frecuente. En Génesis 16:2 aparece lo que podríamos llamar relaciones extramatrimoniales consentidas. Un avance de esos tríos, la posibilidad de tener más de una relación de una forma consciente. Esto ya aparece en Génesis y aparece en las familias de los grandes hombres de Dios. Habría que matizar lo que estoy diciendo si entramos en profundidad, pero la idea de relaciones extramatrimoniales consentidas están ahí ya en embrión. En el mismo capítulo 16, 3 y 6 aparece lo que podríamos llamar modelos de familia alternativos, la poligamia, más de una esposa en la misma familia, hijos de diferentes esposas. Los nuevos modelos de familia no son del siglo XX. Ya en el siglo XX a.C. ya existían. La homosexualidad, Génesis 19:5.
hasta entonces no había aparecido. En el diseño original de Dios no existían o no se contemplaba. Ahora aparece como una realidad, Génesis 19:5. El incesto, las relaciones sexuales entre padres e hijos, Génesis 19:32. Esta no es la voluntad de Dios, pero se da. Génesis 34:2, la violación sexual. Esto que es tan contemporáneo, que está en las noticias de forma recurrente, ya se daba en Génesis. ¿Y qué diremos de Génesis 39:9? El adulterio y las relaciones prematrimoniales son una realidad. Así que fijaos cómo solo en el primer libro de la Biblia, Génesis, después del capítulo 1 y 2, cómo la sexualidad queda afectada de imperfección a causa del pecado y nos crea problemas y conflictos. ¿En qué momento estamos viviendo ahora la Iglesia, el pueblo de Dios? Estamos no en el momento de la creación, ya no vivimos el momento primero e ideal. La decisión de Adán y Eva nos abrió esta segunda etapa del panorama bíblico, que es la caída, y nos toca vivir la imperfección y el conflicto y la tensión en el área de la sexualidad y en otras muchas áreas. Pero hoy estamos con esta área. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? No. La caída tuvo grandes y negativas consecuencias y fue el resultado de huir de Dios. Pero podemos decir que no hay esperanza para nosotros después de la creación de Dios y después de la caída del ser humano. No hay esperanza en este área de la sexualidad y en otras áreas. Gracias a Dios que hay esperanza. La tercera etapa del panorama bíblico es la redención, la obra redentora de Cristo. Y la obra redentora de Cristo afecta a la sexualidad como a muchísimas áreas, a todo lo que tiene que ver con el ser humano y la vida humana. Fijaos que si el primer Adán falló, el segundo Adán, el perfecto, va a traer salvación y esperanza a nuestras vidas y también al área de la sexualidad. El modelo que plantea la redención de Cristo es volver a los principios de la creación. Cristo posibilita, antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Cristo nos da vida, nos redime, nos capacita para vivir conforme a los principios de la creación. Así que la redención provee una visión renovada de todas las cosas. Dice, he aquí son nuevas hechas todas las cosas, incluida la sexualidad. Cristo nos capacita con gracia y con poder para vivir la vida sexual según los principios bíblicos de la creación. Y Cristo nos provee una visión completa y hermosa de la sexualidad. Necesitamos ser realistas. Fijaos que ahora mismo estamos viviendo entre la caída y la redención. Una buena parte de la humanidad solo vive en lo que podríamos llamar las consecuencias de la caída, los que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo vivimos entre estas dos etapas, la caída, un mundo imperfecto, y las posibilidades de esperanza y de transformación que Cristo posibilita. Así que hay se nos abre una ventana de gracia, de restauración, pero también de vivir con disciplina.
Tenemos que, con la ayuda de Dios, ser autodisciplinados y vivir con disciplina todas las áreas de nuestra vida, incluida la sexualidad. Y aquí es donde es importante la labor de consejería. Qué importante es la consejería cristiana, el enseñar los principios bíblicos de la sexualidad y el ayudar a los jóvenes, a las parejas, matrimonios, a los adultos, a vivir conforme al propósito de Dios. Así que ahora coexiste la caída y la redención, al menos para nosotros. Es como dice el Señor Jesucristo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nos toca enfrentar la imperfección y el conflicto como a los demás, pero hay algo diferente en nosotros y es que Cristo nos ha redimido y nos ha vuelto a dar vida espiritual que antes no teníamos porque estábamos muertos. Así que ahora tenemos una luz, la luz del Evangelio, que nos permite entender las Escrituras, nos permite entender la verdad de Dios y vivir conforme a ella. Y eso trae mucha esperanza, aún en un mundo caído. Pero hay una cuarta y última etapa, que es la de la glorificación, la gloria. La sexualidad a la luz de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será la sexualidad en el cielo? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Algunos dicen que como los ángeles que no tienen sexo y que en el cielo no hay sexualidad. Pues eso, en un sentido, no es el testimonio bíblico. Es cierto que no tenemos mucha revelación en cuanto a esta cuestión de cómo será la sexualidad en el cielo, pero la glorificación, cuando Cristo vuelva por segunda vez, no vamos a volver a la creación, sino que Cristo nos va a colocar en una nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Cristo va a hacer nuevas todas las cosas de una forma ya definitiva. Y en esa nueva creación ni las consecuencias del pecado, ni la muerte, ni el machismo, ni la violencia tienen lugar. El cielo es el cielo. Y allí no hay lugar para el mal ni la maldad. Solo aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo accederemos y dice que seremos perfeccionados antes de participar de esta realidad de una forma instantánea y completa cuando estemos en la presencia del Señor. Todo será perfecto, el mal habrá sido destituido definitivamente y por lo tanto no volveremos a la creación original, donde sí que fue posible, no lo entendemos, no ha sido revelado, pero se introdujo el mal. En la nueva creación eso no será posible, nos lo dice muy claro la Escritura. Y es curioso unas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 22:30 y en Lucas 20 del 33 al 36, que dice que en el reino de los cielos ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Recordáis esa expresión? Dice el Señor Jesús, porque en el reino de los cielos ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, en el cielo no existirá el matrimonio o la relación entre casados tal como lo conocemos. ¿Eso quiere decir que no reconoceremos a quien ha sido nuestro esposo o esposa aquí? No, claro que nos reconoceremos. Pero allí viviremos una relación única, perfecta y que se nos escapa a comprender, nueva y diferente, que no estará marcada por este diseño matrimonial.
la idea de matrimonios y solteros quedará superada. Las relaciones serán perfectas, completas, y todas nuestras necesidades de todo tipo estarán satisfechas, incluidas las sexuales. Y podríamos decir que nos gustaría tener muchos más detalles, pero no los tenemos. Pero lo que tenemos es eso. La esperanza de que la sexualidad será redimida y que viviremos unas relaciones como nunca hemos vivido, perfectas, ricas, plenas, y que nos cuesta mucho imaginar. Así que fijaos si es importante tener el panorama bíblico de la sexualidad completo. La creación, la caída y sus consecuencias, estamos en parte en ello. La redención de Cristo, esta ya está operando en nosotros y nos permite volver a los principios de la creación, pero llegará un día el cielo, la gloria, y allí las relaciones personales y las relaciones sexuales serán diferentes. Que el Señor nos ayude y dejamos ahora tiempo para preguntas, para clarificaciones, si las hubiera. Tenemos un poco de tiempo para quienes quieran hacer algún tipo de pregunta o comentario, tanto en la sala como en la plataforma digital. Si están en la sala, pues pasan al micrófono, y si están conectados, pues conectan micrófono, dicen su nombre y enuncian la pregunta. ¿Hay alguna intervención? Pasa. Hay una pregunta en la sala. Muy bien. Hola, buenas noches, Francisco. Buenas noches. Encantado, mi nombre es Agustín. Yo me bauticé en esta congregación. Tuve la bendición de congregarme antes de bautizarme, y el Señor me bendijo. Me bauticé el año pasado. Qué bueno. Claro, soy nuevo en estas cosas, ¿no? Estoy aprendiendo espiritualmente. Soy como un bebé que todavía estoy alimentándome poco a poco de la leche materna, ¿no? Muy bien. Entonces mi pregunta a lo que tú has comentado ahora mismo. Bueno, de hecho está en la palabra, de que el sexo fuera del matrimonio es fornicación, ¿no? Uh-huh. Yo conozco parejas que no están casadas, no conocen al Señor, no, son creyentes pero a su manera, no son creyentes como nosotros, ¿no? Que nos aferramos a Jesucristo. Ellos tienen sus ídolos, religión católica, vaya. Uh-huh. Entonces, yo he visto también matrimonios católicos, pero he visto en esas parejas que no están casadas, he visto un amor tan puro, tan sincero y tan lleno de gozo entre los dos, que no lo he logrado ver en ningún matrimonio católico, incluso con hijos. Entonces, yo quisiera saber si el Señor, en vez de mirar o en vez de observar que están cometiendo fornicación fuera del matrimonio, no los está mirando el sentimiento que ellos tienen en el corazón, el gran amor que se tienen, el respeto que se tienen el uno al otro. Uh-huh. Esa es mi pregunta, y me la duda. Sí. Muchas gracias. Mira, es muy importante esa pregunta y poderlo clarificar. Y hay una declaración bíblica del matrimonio, de lo que es el matrimonio, que curiosamente se da en Génesis 2:24, es decir, en la creación, cuando el pecado todavía no se ha introducido en la experiencia humana. Lo retoma el Señor Jesucristo en los Evangelios y lo retoma el apóstol Pablo en las epístolas. Dice así el texto. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
El diseño del matrimonio es eso. Si queremos profundizar, hoy no tenemos tiempo. Voy a responder un poquito de forma por encima, pero el matrimonio bíblico lo componen o consiste en estos 3 pasos. Dejar a padre y madre, eso quiere decir un acto público, un compromiso público. Eso de casarse delante de Dios no es bíblico. Eso de juntarse no es bíblico. Necesitamos un acto público en el formato que sea civil, religioso, pero público. Dejamos la familia de origen a nuestros padres y formamos una nueva familia. Primer paso. El orden es importante. Dejar a padre y madre. Se unirá a su mujer. Ese es el corazón del matrimonio. Y esa dimensión, en nuestro contexto occidental, incluso lo anticipamos en el noviazgo. Nos conocemos, desarrollamos amistad, desarrollamos conocimiento. Es la idea de unirnos. Lo que da sentido a la relación entre un hombre y una mujer es la relación de compañerismo, de compartirlo todo en la vida. Es esa amistad profunda. Ya no son 2, son 1. Comparten todo el proyecto vital. Y fijaos que eso se genera antes del acto público, pero es después del acto público cuando esa pareja convive y comparte plenamente este proyecto de unión. Y en tercer lugar dice, y serán una sola carne. Y eso hace referencia, entre otras dimensiones, a la dimensión física y sexual. Es decir, la relación sexual está limitada y concentrada al contexto del matrimonio exclusivamente. Y un matrimonio que se ha celebrado públicamente y que descansa sobre las bases del amor. Cuando hay un compromiso público y cuando hay amor y amistad entre un hombre y una mujer, la sexualidad es plena. Anticipar la sexualidad antes del acto público es relación prematrimonial, es fornicación. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Por muy bonita que sea la relación, como decías, el orden bíblico no es ese. Seguramente necesitaríamos más tiempo para clarificarlo, pero todas las uniones, uniones sexuales que no son matrimonio, no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta más? Tendríamos tiempo para otra pregunta porque ya la hora se nos acaba. Bien, pues no parece que exista ninguna pregunta. Quiere decir que ha quedado claro. Supuestamente ha quedado muy claro en la exposición. Te damos las gracias, Francisco, una vez más. Recordar que el día 24 de marzo, jueves también, Francisco presentará en la misma serie Hombre y Mujer una perspectiva bíblica. Sería el próximo mes, el tiempo que vamos a dedicar ese jueves 24 para meditar. Voy a tener una oración. Francisco, me despido. Te damos las gracias nuevamente. Saludos a tu familia desde aquí también. Muchas gracias y saludos a toda la Iglesia. Muchas gracias, Francisco. Vamos a tener una oración y con eso damos por terminado este tiempo. Señor, no podemos sino agradecer tu palabra, agradecer la meditación que Francisco ha presentado, Señor, puesto que nos permite aclarar muchas de nuestras dudas y reflexiones alrededor de las relaciones personales con nuestras parejas, Señor. ¿Y cuál es el propósito y el panorama que tú expones en la Biblia respecto a estos asuntos? Señor, no podemos sino pedirte que nos sigas acompañando, que nos sigas bendiciendo
y que nos cuide a nosotros y a todas las personas próximas a nosotros mismos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Pues buenas noches y nos despedimos. Ha sido una tarde muy importante en cuanto a contenidos y esperamos tenerles de nuevo con nosotros el 24 de marzo siguiendo esta serie sobre sexualidad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.